camino vamos a coger, seguimos haciendo museos o dejamos de hacer museos. Entra en crisis ese concepto del Museo Nacional. Y hay otro factor de esa crisis del papel del museo, de la institución museo, y es algo que se fue dando desde la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX, y es que si bien la burguesía derrotó a la monarquía, no derrotó a la iglesia, y si bien la iglesia impone unos códigos de respeto y de valoración, en el orden de lo civil el museo entraba a replicar el papel de la iglesia. Tú entras al templo civil, que es el museo, donde no están las obras religiosas, pero sí las civiles, y tienes que tener una actitud de contemplación, de respeto, de adoración. No puedes comer, no puedes sentarte o sentarte muy poco, no puedes hablar. Entonces ese concepto del templo de lo civil, el lugar donde se sacraliza el patrimonio, donde se sacraliza el arte, donde se consagran los artistas, entra también en crisis, y eso hace que tengamos que empezar a pensar cuál es el papel de los museos en los contextos contemporáneos, hacia dónde van los museos, qué son los museos, que no vayan a incurrir en uno de estos fenómenos que genera la crisis. El tercer factor es el de la crisis de las audiencias, que magistralmente el expositor nos mostraba que hay que pensar el problema del mercado como de grupos sociales. ¿Cuáles son nuestros grupos sociales? ¿Dónde están los grupos sociales a los que atendemos? ¿A qué tipo de grupos sociales complacemos o llegamos? Y aquí tenemos que darnos cuenta de que es que las audiencias han evolucionado. Los públicos de hoy no son los públicos de hace 10, 20 años, ni hace 30 años. Hay una evolución de los públicos que nosotros en las instituciones no logramos pensar lo suficiente, porque los que somos gestores culturales, cuando asumimos la dirección de las instituciones, seguimos unas ciertas inercias administrativas, y en el afán de hacer y hacer cosas nos olvidamos pensar los públicos. Y esto es en general para los que hacen también el trabajo en instituciones públicas. Se meten a un consejo municipal, se meten a una administración municipal, y la inercia de la institución, su marcha, los envuelve en unos ritmos, en unos procesos, y esos humanistas anteriores, esos críticos, teólogos, musicólogos, museólogos anteriores, se pierden porque la inercia de la institución los atrapa y los encierra completamente. Tenemos que entender que las nuevas audiencias funcionan a partir de unas nuevas dinámicas culturales y sociales, en estados donde las crisis de valores son notorias, o mejor, donde se dan nuevas configuraciones de valores, nuevas formas de valorar la existencia y de vivirla. Aparecen nuevos grupos sociales, grupos, los jóvenes, por ejemplo, los grupos del hip hop, del rap, de los emos, las tribus, todas las que se dan, son formas de agrupación que a veces nosotros de otras generaciones no logramos entender, no logramos acompañar, y que por tanto están generando siempre nuevas preguntas de cuáles son esas necesidades que ellos tienen, cómo vamos a llegar a esos grupos, cómo el museo puede llegar a esas nuevas audiencias. Yo hablo del museo, pero podemos extrapolar la reflexión a las instituciones culturales y vemos que es el mismo horizonte. Otro de los problemas de la crisis de la audiencia, de los factores, es la competencia de la oferta cultural de las TIC, el cine, la televisión, internet. Ya lo hablaba el expositor anterior, entonces paso de largo. La gente prefiere quedarse en su casa que ir a una exposición, pero ¿qué tipo de exposición ofrecemos que tal vez no llame la atención, no sea tan, importante, que motive la presencia, y más bien la gente prefiere ir a fútbol, ver un partido, quedarse en internet, etc. Por otro lado, está también la competencia de los centros, de los centros comerciales y temáticos, que si tenemos un templo de lo sagrado, en los museos un templo de lo civil, tenemos entonces en los centros comerciales los templos del consumo. Entonces nos repartimos la parroquia en varios templos. ¿Cómo competir las parroquias? ¿Cómo generar alianzas? ¿Cómo generar atractivos? ¿Cómo competir pues en ese tipo de mercado? Es algo que tenemos que
nosotros considerar seriamente. Está también por otro lado la competencia de los grandes espectáculos y actividades deportivas, la rumba y las experiencias lúdicas, las experiencias tecno, las nuevas experiencias de la droga y los cultos religiosos, que son los que están moviendo las